Hola, muy bienvenidas sean todos y todas a este espacio, a su Casa de Vida 94. Hoy espero que estén bien, que se encuentren muy bien por las misericordias de Dios, esperando que Dios pues nos abra nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestras emociones para que esta plática que será dada el día de hoy haya cabida, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Hoy les voy a recordar un poquito la oración, ¿verdad? Las reuniones de oración que tenemos los viernes y sábados en CBL a las 8 p.m. y los servicios dominicales bien presencial o vía remota a través de Facebook y YouTube, ¿verdad? A las 9 y a las 11:30 de la mañana. Sigan por favor las redes y las páginas de CBL, Facebook, Instagram. Síganos por favor para que vean todas las actividades y todo el acontecer de nuestra muy querida iglesia, ¿verdad? Igual estoy colgando todas las semanas en el grupo la CBL News para que se enteren de todas las próximas actividades que tendremos en Centro de Vida Lomas. Y bueno, mis queridos, vamos a estar hoy orando para que el Señor tome control, ¿verdad?, de esta plática. Señor Jesús, te alabamos, Padre, te glorificamos, bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Y te damos las muchas gracias, Señor, por este día, Padre, por todas tus misericordias que son nuevas para nosotros cada mañana, Padre. Sé tú, Señor, en medio nuestro, Señor. No importa la distancia, no importa el tiempo, Señor, no importa el lugar, Padre Santo. Tú estás, Señor, unidos a nosotros, Señor. Que esta plática, Señor, haya cabida, Señor, en nuestros corazones, Padre, y que podamos, Señor, meditar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor. Bendice cada una de nuestras familias, Señor, y permite, Señor, que seamos, Señor, altamente bendecidos y que podamos caminar, Señor, en ti siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, toma control, Señor, de los medios, de las redes, Señor, de los espacios, Padre Santo, que no haya ningún tipo de interrupción en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy mis queridos, la lección del Manual de Casa de Vida es la número 35 y tiene por nombre el Evangelio del Reino y sus enemigos. El Evangelio del Reino y sus enemigos. El versículo clave lo tenemos en Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El objetivo de la lección es comprender el mensaje del reino y dos de sus enemigos para vivirlo y compartirlo con libertad, ¿verdad? Dice que el Evangelio es predicado por el Señor Jesús a sus discípulos y por el apóstol Pablo es uno. O sea, que el Evangelio que predica Jesús, el Evangelio que predica Pablo, el Evangelio que predicamos tú y yo es un solo Evangelio. El Evangelio también debemos entender que es más que buenos consejos, que una buena moral o buenas costumbres. Son las buenas noticias de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces el Evangelio en el Nuevo Testamento se le llama de varias maneras. El Evangelio del reino de Dios, eso está en Lucas 4:43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Entonces, uno de los nombres de nuestro Evangelio, amado y querido, establecido y es tipificado en la palabra de Dios, es el Evangelio del reino. Otro, Evangelio de la gracia de Dios. Eso está en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo, eso está en segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que nos conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Evangelio de su Hijo, Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Evangelio de la gloria de Cristo, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Evangelio de la paz, Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Evangelio de nuestra salvación, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Evangelio de Dios, Romanos 15:1, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificadas por el Espíritu Santo. Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gloria a Dios. Entonces, mi querido, la palabra Evangelio significa buenas noticias acerca del Rey Jesús, de su salvación para la humanidad y de su gobierno sobre sus súbditos. Es un mensaje que transforma, que da vida, que te revive, que te reanima y se sigue extendiendo en la tierra. Jesucristo es y será el Rey de todo el universo, como lo dice Daniel 6:26 y 7-14. El Evangelio del reino, entonces es el Evangelio de la gloria del Padre y de Cristo, que tiene el poder para liberarnos de los actos corruptos, de la justicia propia y del pecado de la carne. Entre más, mis queridas, mis queridos, nos sea revelado el Evangelio del reino, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El Evangelio del amor del Padre y de Cristo, menos seremos criticones, menos seremos legalistas, menos seremos duros, menos seremos egoístas, seremos más amadores, seremos más gente pacífica, más gente de paz, más gente de amor, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Mientras más nos empapemos y nos llenemos de la presencia de Dios y leamos, ¿verdad?, su palabra y la pongamos por obra todos los días de nuestras vidas, seremos más conforme a nuestro Señor, tendremos el carácter más conforme a nuestro Señor. Entre más cerca estemos de Jesucristo y de sus enseñanzas, entonces caminaremos más, desearemos ser más como Él, lo imitaremos, ¿verdad? Y seremos verdaderamente sus discípulos. Algunas de las realidades del Evangelio del Reino de Dios son las siguientes: soy salvo y soy un discípulo de Jesucristo y soy una discípula de Jesucristo. El Evangelio del Reino entonces une el mensaje de salvación con el llamado a ser discípulos de Cristo. Ser un discípulo no es algo opcional, mis queridos. El que nos llamó, que es nuestro Señor Jesucristo, debemos de seguirlo. También somos hijos de Dios y esclavos por amor. Dios Padre me hizo su hija, me hizo su hijo para amarle con todo nuestro ser, con todo mi ser, con todo tu ser. Debes amar a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo. El señorío de Cristo sobre mi vida entonces es voluntario. He decidido libremente someterme a mi Señor por amor a Él, ¿verdad? Por amor a todo el sacrificio que hizo por nosotros sin merecerlo. Entonces, por eso nosotros debemos de amarnos y debemos de
someternos a su voluntad, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta para nuestras vidas. Su señoría entonces también nos santifica y nos transforma. Al reconocer nosotros a nuestro Señor y decidir obedecerle siempre, el Evangelio nos va transformando y nos va cambiando nuestro lamento en baile, en gozo y en bendición. Por medio de su palabra y de la obra del Espíritu Santo, entonces nos encaminaremos a una vida recta, a una vida llena de frutos, a una vida de plenitud. Su señorío y su santificación son inseparables, mis queridos. En primera de Juan 2, 4 al 6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo estamos andando hoy tú y yo? ¿Cómo estamos caminando hoy tú y yo? ¿Estamos ciertamente dando esos frutos abundantes que nos habla la palabra? Debemos revisarnos, mis queridos, todos los días de nuestras vidas. Debemos pasar por nuestras vidas, por nuestras acciones, ¿verdad? La palabra de Dios, que es una radiografía que nos fotografía nuestras vidas, nos alumbra, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y nos hace entrar, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, que nos da el entendimiento y la comprensión de esa palabra de verdad en nuestras vidas. Debemos de entonces encaminarnos a hacer su voluntad si es que estamos caminando fuera de ella hoy, tú o yo, en cualquier área de la vida, ¿verdad? Somos embajadores, mis queridos. El Evangelio del Reino es poder de Dios para salvación, porque cambia nuestra naturaleza y el destino eterno de todo aquel que cree en nuestro Señor. Estoy ungido y he sido enviado a predicarlo. Lo estás predicando, estás hablando del Señor. Dice la palabra que aún si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Vamos a dejar entonces que las piedras hablen, vamos a hablar, vamos a testificar, vamos a andar como el Señor anduvo por todas esas regiones, en tu trabajo, en tus estudios, en tu universidad, en tu escuela, donde tú te encuentres, puedes hablar del Señor, en la peluquería, mis queridas, en la barbería, mis queridos, en todos lados donde tú te encuentres, puedes dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida desde que te convertiste hasta hoy. Y si hoy tú aún no le has abierto tu corazón al Señor para que haya cabida en ese hueco que tienes en tu corazón hoy, porque cuando nosotros todavía no hemos confesado al Señor, tenemos un vacío en nuestro corazón y es del tamaño de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, convéncete de que el Señor es real, de que Él existe y que ábrele tu corazón y confiésale con tu boca para que el Señor entonces entre a morar en tu vida y sea una vida en bendición, en rectitud, en plenitud. Romanos 1, 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos justifica. Somos justos delante de Él. Créelo. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso te dice el Señor, reconcíliate con tu Señor, si es que aún todavía no le has confesado o estás aún alejado de Él, apartado de Él, reconcíliate con tu Señor. El segundo punto del manual, mis queridos, habla que enemigos del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver quiénes son los enemigos del Evangelio de nuestro Señor. Y es muy importante
importante entonces comprender el Evangelio del Reino para entonces no desviarnos de su verdad. El apóstol Pablo amonestó a los Gálatas al respeto, y Gálatas dice en el 1 del 6 al 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, estudiando el contexto de la carta, vemos que en el capítulo 2 el apóstol denuncia a ciertos hermanos que querían judaizar a estos creyentes sinceros, volverlos a la esclavitud de la ley, robándole la libertad del evangelio de la gracia, que es maravilloso en nuestro evangelio de la gracia, en donde podemos andar libremente, confiadamente, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pero en esa libertad hay paz, hay gozo, hay bendición, hay vida eterna y vida en abundancia. Entonces dice: dos grandes enemigos del Evangelio. La palabra declara que somos hechos justos ante Dios por su gracia y no por nuestras obras. Cuando creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que quedamos reconciliados y en paz con nuestro Creador. Pero hay dos grandes enemigos del Evangelio de la Gracia. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. Ambas posturas nos sacan de la comprensión correcta y equilibrada del mensaje de nuestro Señor. El extremo del legalismo es el inciso A, dice: el extremo del legalismo. Este término no aparece, mis queridas y mis queridos, en la Biblia, pero describe una postura doctrinal que enfatiza el cumplimiento de las leyes y de las reglas para obtener la salvación del crecimiento espiritual. Un término similar es la religiosidad, que es el intento del ser humano por comprar el favor de Dios a través de cumplir mandamientos y obra humana. Entonces debemos, mis queridas, mis queridos, tener mucho cuidado con el legalismo y con la religiosidad. A eso no nos ha llamado Dios. Tenemos que vivir un evangelio libre y fuera de estos conceptos. Estas posturas es contraria al mensaje de la gracia, ya que coloca las obras por encima de la única obra redentora que vale para Dios, la del Señor Jesucristo, mis queridos. Nunca podremos entonces salvarnos o ser justos por nuestros propios esfuerzos. Eso es imposible. Solo por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, somos salvos. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces, mi querida, es en virtud de la vieja naturaleza humana, de todo que todo el cristiano caemos en algún tipo de legalismo, en nuestro viejo yo. Ese viejo yo viene del mundo, de nuestra naturaleza caída, donde no, ¿verdad? No está la verdad, en donde no está el amor ni la bendición de Dios. Tenemos que deslastrarnos definitivamente, mis queridos, de ese yo pecador, de esa vieja naturaleza, para entonces encaminarnos a crecer en el carácter de Cristo, ¿verdad? Quizás entonces hayamos creído que la salvación es por gracia, pero nuestra santificación no es por el esfuerzo personal. A veces nos ponemos por encima un yugo, ¿verdad?, que nos lleva a vivir en la culpa o sintiéndonos que nunca hacemos lo suficiente para agradar a nuestro Señor. Y no oramos lo suficiente, no leemos la Biblia lo suficiente, no ayunamos lo suficiente. Entonces debemos de quitarnos, ¿verdad?, todo este tipo de culpa, todo este tipo de vergüenza delante de Dios y a la presencia de Dios, y descargar en nuestro Señor. Un espíritu entonces legalista quiere mantenernos en la culpa y la condenación que Cristo vino a quitarnos con su muerte, ¿verdad?
¿Te pasa a veces esto? Entonces el legalismo o la justicia propia puede llevarnos a jactarnos, ¿verdad? De lo bien que actuamos o lo superiores que nos sentimos a los demás, ¿verdad? Y a darnos cuenta del orgullo y la autosuficiencia que siguen reinando en nosotros. Esto nos ciega. El Señor quiere entonces cambiarnos internamente, mis queridos. Adoptemos la postura humilde que se requiere para recibir su gracia continuamente. Fíjense lo que dice Mateo 23-28. Así también vosotros por fe a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los legalistas entonces tienden a poner sus estándares en otros y son rápidos para juzgar la vida de los demás, como cumplen por sus esfuerzos, ya sea para quedar bien o para recibir la recompensa de Dios. Se autoesclavizan, se cansan y conforme a Gálatas 3, 10, 11 siguen bajo maldición. El inciso B dice el extremo del libertinaje. Otros cristianos se han ido al extremo de creer que la gracia les autoriza a vivir como quieran. Y esto no es así, mis queridos, es decir, sin el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Siguen pecando sin importarles porque consideran que la gracia ya borró todo pecado de su pasado, presente o futuro, y que no importa lo que hagan, ya tienen el pase a la vida eterna. Esto no es así, hay que tener mucho cuidado con estos, ya que la gracia no es una licencia para pecar, mis queridos, o para silenciar la conciencia. El pecado siempre daña, nos daña a nosotros mismos, daña a nuestra familia, daña a nuestro entorno, ¿verdad? Quizás sus efectos no son inmediatos, ¿no? Pero eventualmente cobran su factura en el tiempo. El pecado y el amor son lo opuesto. El amor siempre busca el beneficio de los demás, incluso a expensas de uno mismo. El pecado es egoísta por naturaleza, actúa a expensas de los demás. Fíjense lo que dice Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como vemos, ambos extremos, mis queridos, son muy dañinos. El legalismo nos hace vivir en la justicia propia y el libertinaje nos lleva a continuar practicando los actos de la carne. Ambos nos esclavizan y operan a veces juntos. Tenemos que tener cuidado. El legalismo y el libertinaje entonces reinventan el Evangelio y hacen al Señor Jesucristo a su imagen en el lugar de hacernos nosotros a Él de Él. Los engaños en ambos casos se revisten con lenguaje religioso y pueden llevar a la gente a abandonar a Dios. Estas posturas son incompatibles con el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor. Gálatas 5, 13, 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley real que tanto hablamos, que habla Santiago, ¿verdad? Que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos entonces al Espíritu Santo para que nos muestre todo legalismo y todo libertinaje en nuestras vidas, para que venga a limpiarnos y pidámosle entonces que nos alumbre para arrepentirnos, para volver a la verdad y a la libertad del Evangelio que el Señor nos ha llamado siempre, ¿verdad? Activémonos entonces, hagamos una reflexión profunda de los extremos a los que nos hemos desviado del Evangelio del Reino, cayendo en legalismo y libertinaje, y volvámonos, ¿verdad?, arrepentidos a su palabra, a la verdad de nuestro Señor. ¿Crees entonces que Dios te ama, pero que no te complace? ¿No estás seguro de tu salvación? ¿Sientes que no haces lo suficiente para hacer feliz a Dios? ¿Dudas del amor de Dios y de su aceptación como hijo de Él?
Eres rápido para pensar lo peor de otros sin escucharlo. Tiendes a considerar los pecados de los demás como los peores que los tuyos. Presumes de lo bien que cumples la palabra. Vives una vida doble. Decir que no en lo privado y lo que muestras públicamente. Vives cumpliendo reglas y no te importa tanto tu relación con el Señor. Te sientes superior a los pecadores, ya no te juntas nunca más con ellos. Presumes tus buenas acciones, haces cosas por deber, y no por amor. Hablas de los pecados de otros sin discreción. Debemos de tener en cuenta todas estas preguntas y hacérnoslas a diario y reflexionar sobre ello. Al Señor no le agrada que seamos humildes, al Señor le agrada que seamos sinceros. El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos su voluntad por amor y no por presión de nuestras iglesias, de nuestros pastores o de nuestros hermanos que nos ayudan, ¿verdad? Que son nuestros mentores. El Señor quiere que vivamos un evangelio de la gracia en bendición, bajo su justicia, bajo su voluntad, bajo su dirección, pero nunca, ¿verdad? Quiere que estos enemigos del evangelio, como es, ¿verdad?, la religiosidad, como es el libertinaje, nos envuelvan. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos, en no caer en estas cosas, en la religiosidad, ¿verdad? Ni en el libertinaje, ni en el legalismo. Bueno, mis queridos, espero que esta palabra haya tenido cabida en cada uno de los que me miran o los que me escuchan. Que la bendición de Dios esté con ustedes. Vamos a orar para finalizar esta plática. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que reveles en nuestros corazones si aún hay dejos de legalismo, Señor, si hay libertinaje en nuestras vidas, Señor, o religiosidad, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos pases el escáner de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que libertes nuestros corazones y para que podamos vivir resplandeciendo y como luminares en el mundo, Padre, viviendo tu palabra, Señor, viviendo tu verdad, Señor, manifestando los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, en todo tiempo, lugar, circunstancia, Señor, que vivamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, ese evangelio del reino, Señor. Ese evangelio, Señor, de que dice tu palabra, Señor. Que sea un evangelio, Señor, de gloria en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, meditarlo, Señor, todos los días, Señor. Y caminar, Señor, conforme a tus pisadas, Padre, hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, y toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor, y todo el poder y majestad sea a ti, Señor. Tú que vives, tú que reinas y tú que vuelves por tu iglesia, en el nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos, espero que estén muy bien en lo que queda de semana y que la paz y toda bendición del Señor esté con ustedes hoy y siempre. Nos vemos por este mismo canal en una semana. Bendiciones abundantes para todos.